Bienvenidos a todos, perdón, bienvenidos a todos. Seguimos con nuestras conferencias, con nuestro ciclo de conferencias magistrales en nuestro programa Con Dante 700 años y pico. Y estamos en esta fase que es Dante de y para amateurs. Este programa, como ya sabemos, ha sido organizado por Marcelo Villena, profesor de nuestra carrera de literatura, Laura Paz, que es egresada de la carrera y está terminando su doctorado en la Universidad Ca' Foscari de Venecia, Gilmar González y yo, que somos también profesores de la carrera de literatura. Vale la pena recordar que hemos tenido una conferencia mensual. En mayo nos ha beneficiado con su charla Mauro Costantino, Dante y la lengua. En junio Luca Chucci, reflexiones sobre el sexto canto del paraíso. En julio Marcelo Villena, en mitad de camino Los lectores. En agosto estuve yo con la intervención de Dante en las discusiones de su tiempo sobre el de Monarquía y otras obras latinas. Ahora mismo vamos a tener a Javier de Navascués, enseguida lo voy a pasar a presentar, y todavía nos quedan hasta diciembre una conferencia mensual. Tengo que decir también que los tres profesores de la UMSA hemos ido avanzando con nuestros alumnos en distintas materias en relación con la obra de Dante. Y en concreto, ahora mismo, como vamos a hablar del Adán Buenos Aires, Javier nos va a hablar de Adán Buenos Aires, Gilmar González en el taller de escritura, que es una materia de primer año, estuvo viendo con los alumnos a Marechal y el Adán Buenos Aires, una introducción. También han compartido y han hecho un poquito de comentarios sobre el video Adán Buenos Aires, la película, que trata sobre estos intentos de Manuel Carlos Antín de poner, que ha hecho un guión del Adán Buenos Aires y que ha intentado varias veces eh, llevarlo al cine, ¿verdad? Y entonces, muy bien, con esto paso entonces a presentar a Javier de Navascués, eh, que es profesor, es catedrático de literatura hispanoamericana y director del Departamento de Filología en la Universidad de Navarra desde el año 2012. Ha publicado unos 23 libros entre monografías, ediciones críticas, historias de la literatura y volúmenes colectivos. Entre sus libros figuran, bueno, y además ha publicado más de 100 artículos en revistas científicas, muchas de ellas de alto impacto, ¿no? Entre sus libros figuran Alpargatas contra libros, El escritor y las masas en el peronismo clásico, del año 2017, la edición crítica de Leopoldo Marechal, de Adán Buenos Aires, de Leopoldo Marechal, en Editorial Corregidor en Buenos Aires, 2013, que es una edición extraordinaria, que yo la verdad que la he disfrutado muchísimo. Y anteriormente, bueno, también se pueden destacar otros libros, Adán Buenos Aires, una novela total, El esperpento controlado, la narrativa de Adolfo Bioy Casares, Los refugios de la memoria, un análisis de la obra de Julio Ramón Ribeiro, La ciudad imaginaria, De Arcadia a Babel, Naturaleza y ciudad en la literatura hispanoamericana, etc. Como ya se ve con todos estos títulos, es un especialista muy cercano a nosotros, ¿verdad? A la literatura de Hispanoamérica, de Latinoamérica, sobre todo de Hispanoamérica. También publicó recientemente una edición crítica del poema épico La Argentina y Conquista del Río de la Plata de Martín del Barco Centenera, esto en el año 2021, en colaboración con Eugenia Ortiz, una muy buena colega. Después ha hecho mucho trayecto de visiting professor en Alemania,
Ha dado cursos de doctorado y de máster en muchas universidades de España, de América Latina también. Y entonces, bueno, por supuesto, ha participado en congresos y ha dado conferencias en universidades de Europa, de América y de Asia. Ha sido premio Juan Rulfo de ensayo de crítica literaria, otorgado por la UNESCO. Eh, es miembro evaluador de comités de expertos en la National Agency for the Evaluation of Universities and Research Institutes, Ministerio de Educación de Italia, Fundación Madrid Mast, etc. En la vertiente creativa ha recibido varios premios, entre otros el Rosalía de Castro, y ha sido finalista del Luis Cernuda. Es miembro correspondiente de la Real Academia Hispanoamericana y es actual presidente de la Comisión de Rama de Humanidades de la Fundación Madrid Mast. Sus principales líneas de investigación son la narrativa argentina del siglo XX, literatura y peronismo, poesía épica colonial, edición crítica de textos coloniales, narrativa peruana del siglo XX, y también literatura y afrodescendientes en el Río de la Plata, tema sobre el cual hemos conversado mucho. Y por supuesto, sobre todo tengo que decir, porque para que conste en acta, que tenemos una larga amistad y hemos compartido muchísimas conversaciones y experiencias relacionadas con nuestras literaturas. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier, por haber aceptado participar en este ciclo de conferencias y te dejo la palabra entonces. Perdón, antes tengo que decirles que por favor a todos no activen sus micrófonos para no tener ecos y fenómenos desagradables. No sé, Laura, si me estoy olvidando de algo, porque me has dado muchas instrucciones y no las recuerdo todas. Todo perfecto, todo perfecto. Lo único, además quería saludar a la doctora Alba María Paz Soldán, que está presente y también se ha ocupado de estos temas, que quizá puede intervenir en algún momento. Muchísimas gracias, Alba María. Adelante, Javier, cuando... Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Andrés. Como se habrán percatado todos los que están escuchándonos, Andrés y yo somos viejos amigos porque no les ha perdonado una larga cantidad de información que fundamentalmente lo que demuestra es que, aparte de ser amigos, Andrés y yo encima soy viejo por la cantidad de cosas que dice y por eso, por el tiempo que uno lleva ya en esto. Muchas gracias también a la Universidad de San Andrés y gracias en general a ustedes por estar ahí, como se suele decir. Bueno, casi inevitablemente en un año como este, en donde las redes sociales, para la gente que nos gusta la literatura, nos recuerdan una y otra vez, es el año de Dante, los 700 y pico, como dicen ustedes, me parece bastante originalidad e ingenio. Pues casi, pues la verdad que me siento muy honrado como marechaliano que se me pida que hable sobre la relación entre Leopoldo Marechal y Dante. Antes de empezar a compartir el PowerPoint, me voy a basar en estos 40 minutos fundamentalmente en esta white PowerPoint. Quisiera empezar constatando, dando a entender que la figura de Dante, tanto como escritor como por su obra literaria, no ha tenido, me parece, la suficiente atención crítica dentro de la literatura latinoamericana del siglo XX, aunque haya escritores clave que sí que se interesaron, que lo tomaron como maestro. Y ya que estamos justamente hablando de Marechal o del contexto argentino, cómo no recordar, por ejemplo, la admiración profunda que tuvo Borges por la Divina Comedia, por la comedia, ¿no? Porque, de hecho, Borges, que es un autor de la generación de Marechal, lo descubre también más o menos en los años en los que lo descubre Marechal, incluso un poquito después, todo hay que decirlo,
y bueno, es uno de los autores a los que Borges va y viene, al que le dedica un conocido libro ya en su ancianidad, de los 9 ensayos dantescos, etcétera, etcétera. Bueno, voy, como decía, a compartir un PowerPoint sobre el que va a cimentarse toda mi presentación de hoy. ¿Se ve correctamente? ¿Sí? ¿No hay problema? No lo sé. No aparece. ¿No aparece? Espera un momentito. Ahora sí va a aparecer. Ahora vamos a ver. Tendría que aparecer. ¿Aparece ahora? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Eso ha sido un error mío. Bueno, entonces empiezo con el título mismo de mi intervención, Huellas dantescas en una novela de vanguardia, El viaje a la oscura ciudad de Cacodelfia, de Leopoldo Marechal. Cuando he insistido en esto del viaje a la oscura ciudad de Cacodelfia, lo hago con cierta intención, como ahora verán ustedes, porque en realidad, como cualquier marechaliano sabe, El viaje a la oscura ciudad de Cacodelfia no es una novela, sino una parte de la novela, Adán Buenos Aires, de Leopoldo Marechal, una novela fundamental de la literatura argentina y yo diría más allá de la literatura hispánica, por lo menos del siglo XX, ¿no? Creo que para situarnos en donde quiero estar en este rato, tengo que empezar por establecer por lo menos un mínimo contexto de qué es, para aquellos que no lo conozcan, esta novela, ¿no? Esta es una novela que se publica en el año 1948. Su autor es para entonces un antiguo poeta de la vanguardia de los años 20 en Buenos Aires, y con ella de entrada pretende hacer una especie de, podríamos decir, de recuerdo, de recapitulación, de rememoración nostálgica de aquellos 20 años atrás en los que él mismo se iniciaba como escritor dentro de la bohemia de la época, ¿no? De manera que el protagonista recibe el extravagante título de Adán Buenos Aires y que es el alter ego del propio Leopoldo Marechal de jovencito, deambula por la ciudad, traba encuentros con distintas personas, muchos de ellos amigos también con las mismas ambiciones, escritores jovencitos que tienen tertulias literarias, polémicas, que se van de farra nocturna, que también tiene sus amores, como sucede con cualquier persona con 20 años, que además pues, ejerce un cargo docente en una escuelita de barrio. Bueno, como ven, hasta aquí la novela, desde el punto de vista propiamente de la trama, no es especialmente apasionante. De hecho, la historia transcurre en 2 días, en jueves y viernes, de un mes de abril de un año no claro de la década del 20 en Buenos Aires, un jueves y un abril, recuerden, un jueves y un viernes de abril, nada más, digamos, es una vida muy rutinaria, con una serie de encuentros más o menos costumbristas, y en el que, y aquí ya empieza, digamos, la singularidad de la novela, Marechal, en esa novela, que además es muy amplia, son 700 páginas, va imitando en su escritura a distintos maestros de la literatura occidental, tanto contemporáneos, puesto que la estructura de la novela imita claramente el Ulises de Joyce. A fin de cuentas, el Ulises de Joyce, que se había publicado también en los años 20, en el año 22, justamente, el año próximo celebraremos justamente su centenario. El Ulises de Joyce también había recreado un paseo de 2 personajes bastante anónimos por el Dublín contemporáneo, y hecho, eso sí, con un gran virtuosismo verbal y con un gran acopio de técnicas narrativas distintas. Pues de la misma manera, Marechal hace un Ulises porteño, un Ulises criollo, en la literatura argentina del año 1948. Eso es lo que pretende, ¿no? Pero no solo, porque también es una novela que, al igual, por cierto, que sucede en Ulises, manda distintos guiños intertextuales a una gran cantidad de textos de la cultura occidental.
ya sea desde la filosofía aristotélica, pasando por la literatura de Rabelais, volviendo a la épica de Homero y siguiendo más allá todavía por la cantidad de referencias a la propia literatura argentina o hispánica en general. Es una novela hipercultista, es una novela cómica, es una novela con un afán metafísico, puesto que en medio de todo este periplo el protagonista está en busca de sentido, de dar un sentido a su vida, que al final lo encuentra en la búsqueda religiosa. Es una novela sociológica, puesto que también realiza todo un diagnóstico del Buenos Aires de los años 20. Es una novela hasta cierto punto política, como seguramente si da tiempo veremos. Es una novela de múltiples planos, ¿no? Bien, ¿dónde queda Dante? Dante queda sobre todo alojado al final de la novela. Porque hasta ahora lo que yo he expuesto es como Adán realiza, aparece aquí en la diapositiva, una serie de viajes, de paseos por la ciudad a lo largo de esos dos días, y añado 3 noches, porque además del jueves y viernes hay una noche final en la que Adán va a hacer un último viaje. Es la noche del sábado, y ese último de los viajes lo realiza de manera fantástica. Es decir, si hasta entonces la novela tiene un tono costumbrista, el último de los viajes Adán lo realiza metiéndose en compañía de un amigo del que ahora hablaré, dentro de un árbol, un ombú, que es un árbol propio del interior de la Argentina, en el hueco de un ombú, baja unas escaleras y llega a una extraordinaria ciudad subterránea, una ciudad que está fantásticamente ubicada en los subterráneos de Buenos Aires, y en donde habitan también los mismos personajes que Adán ha visto durante el día, digamos, el Buenos Aires visible. Esa ciudad se llama Cacodelfia. Bien. La cosa todavía, para colmo, no está totalmente resumida, porque este viaje a Cacodelfia en realidad se presenta como una obra escrita por el propio Adán, como si todo lo que yo les he contado hasta ahora fuera una introducción para después que el lector conozca esta obra literaria del señor protagonista llamado Adán Buenos Aires, ¿de acuerdo? Y todavía aún queda, en realidad está antes de lo que yo acabo de mencionar, un pequeño cuadernito de prosas poéticas que se llama Cuaderno de Tapas Azules, en donde, también escrito por Adán, en donde, como vamos a ver enseguida, Adán, en realidad Marechal, realiza un elaborado juego intertextual con otra de las grandes obras de nuestro protagonista de hoy, de Dante, que es La Vita Nuova. Bien, entonces vamos a empezar. Esto es lo que acabo de comentar, que la novela tiene 3 partes. La primera de ellas, que se divide en 5 grandes partes o libros, llamados libros de 1 al 5, cuenta las aventuras de Adán, los días jueves y viernes. Y la segunda y tercera parte es lo que ahora también les he explicado. Se revelan al lector 2 textos presuntamente inéditos del escritor, escritos por el mismo Adán: el Cuaderno de Tapas Azules y el Viaje a la oscura ciudad de Cacodelfia. Pues bien, los subtextos, los textos que inspiran fundamentalmente estas 2 obras dentro de la obra Adán Buenos Aires son, por un lado, La Vida Nueva, que es el subtexto de Cuaderno de Tapas Azules, y El Infierno de Dante, que es el subtexto principal del Viaje a la oscura ciudad de Cacodelfia. Bien, ¿cuándo empieza Marechal a interesarse por Dante? ¿Y por qué un escritor hasta ahora, como estamos viendo, como estamos pintando, un escritor que escribe una novela en el año 48, esto no lo he comentado, pero parece que podría deducirse, es una novela muy de madurez, porque Marechal nace el 11 de junio de 1900 en Buenos Aires, es decir, tiene 48 años cuando publica su primera novela, pero he hablado en medio también de que es una novela que rememora
rememora nostálgicamente los años de juventud, de bohemia poética del mismo protagonista. Cuando entonces este protagonista, que se dedicaba pues, a hacer la literatura, practicar la literatura que estaba en boga en los años 20, que era una literatura muy experimental, muy arriesgada, vanguardista, como se dice en el medio académico, una literatura que trataba de patron le bourgeois, es decir, de transgredir, que jugaba constantemente con el lenguaje. ¿Cómo es que un escritor tan anticonvencional como lo debía de ser en los años 20 del siglo pasado, Marechal, se interesa por uno de los grandes clásicos, podemos decir así? Bien, Marechal hace un periplo personal, que es el periplo de tantos escritores argentinos y latinoamericanos cuando es joven. Cuando es joven él ahorra para realizar ese anhelado viaje a Europa y al final realiza dos. Antes de la treintena, él realiza dos grandes viajes a Europa. En el segundo viaja a Italia. Poco antes de viajar a Italia desde Francia, donde se encuentra, escribe a un amigo suyo, a Horacio Schiavo, le escribe esto, tengo una carta poco conocida, lo siguiente: dentro de 15 días partiré para Italia, viviré 15 días en Venecia, madre mía, 154 no, disculpen ustedes, 15 en Florencia, no 154, esto claramente es por haber escrito demasiado deprisa el Power, perdonen, y 15 en Roma, y espero un mundo de emociones poéticas, ¿no? Bueno, allí en Florencia curiosea y como turista intelectual encuentra no solo la obra de Dante, digamos, a fin de cuentas era el florentino literato por excelencia, sino sobre todo un estudio de crítica literaria de la época de Luigi Valli sobre Dante. Es un estudio que ejerce un enorme influjo en su modo de leer al maestro, como enseguida se puede ver. Creo que hay personas todavía que están esperando en ser admitidas. Bueno, ¿qué es lo que dice el Linguaggio segreto di Dante, dei fideli d'amore, que es el libro sobre que a Marechal le inspira de alguna forma, ¿no? Bueno, lo que le inspira es la idea que él encuentra en Valli, o sea, es decir, que él lee a Dante, cierto, pero lo lee a través de Valli y de su teoría. Para Valli, Dante formaba una especie de cofradía o de secta de escritores toscanos de la época que estaban escribiendo de forma secreta, a través de determinados símbolos, sobre ciertos temas amorosos y metafísicos que a ellos les interesaban especialmente. De hecho, pues dentro del análisis que Valli establece sobre Dante, quizás la idea principal es la de que estos poetas, entre los que estaba Cavalcanti, Boccaccio, etc., se designaban a sí mismos como los fieles de amor, y el principal símbolo era la mujer, una mujer con mayúsculas, espiritualizada, que ocultaba bajo un nombre real a veces una idea mucho más abstracta de la belleza y de la perfección. De manera que cuando los poetas estaban refiriendo a un amor terrenal, en realidad encubrían algo mucho más espiritualizado, ¿no? Bien, el propio Marechal, años después de la publicación de su novela, que por cierto fue muy incomprendida en su momento, muy golpeada sobre todo por las convicciones políticas de su autor, que era peronista, años después Marechal se vio en la obligación, o se sintió en la obligación, de escribir un pequeño articulito titulado Claves de Adán Buenos Aires, en donde él quería exponer, en realidad guiar, más que exponer, guiar, su lectura de su propia novela. Porque según él, efectivamente, había sido una novela muy incomprendida y no se habían sabido ver ni analizar cuáles eran las principales
filiaciones que él de forma muy voluntaria, muy consciente, había introducido. Entonces ahí, replicando a un crítico argentino, escribe en Claves de Adán Buenos Aires, escribe lo siguiente: el influjo de Dante es tan grande como definitorio, y mi terrible maestro lo ejerce no como autor de la comedia, sino como integrante de los Fedeli d'Amore. Esto es lo que Marechal estaba queriendo decir en las claves, en ese párrafo rápido que he puesto ahora mismo delante de ustedes, es que él era muy consciente de que una parte de la Adán Buenos Aires estaba completamente inspirada, sobreescrita a partir de la Vita Nuova. Y voy a leer con ustedes ahora en esta diapositiva otro fragmento de Claves de Adán Buenos Aires, en donde de forma bastante didáctica Marechal explica a sus lectores cuáles eran las líneas en las que él había buscado acercarse a la Vita Nuova. Teniendo en cuenta, recuerden ustedes que una parte del Adán, el cuaderno de tapas azules, es un pequeño cuaderno de prosa poética presuntamente escrito por el protagonista. Bueno, cito otra vez a Marechal. Lo que dice aquí Marechal básicamente es casi, diríamos, una nota de lectura del linguaggio secreto de Fedeli d'Amore de Bali, ese estudio filológico que él descubrió en Italia. Me limitaré a decir en síntesis que A, que los fieles de amor celebraron en un lenguaje secreto a una dama enigmática. B, que dicha señora, pese a los distintos nombres que le da a cada uno de sus amantes, Beatriz, Giovanna o Lauretta, se resuelve en una mujer única y simbólica. C, que la noción de amor de mujer se aclara in Dio Compagni cuando ese fiel de amor la designa como Madonna Intelligenza. D, que Madonna simboliza en su perfección pasiva, simboliza la mujer en su perfección pasiva y femenina. E, que por lo tanto Madonna es la llano Acelli, es decir, la puerta del cielo, y la sede sapiense, la sede de la sabiduría, que los cristianos entendemos en la Virgen María. Esa transmutación se describe en el cuaderno de tapas azules, cuya filiación ha de buscarse en la Vita Nuova del maestro florentino. Vale. Claro, esto es de forma muy sintética, pero muy clarita, un conjunto de indicaciones que nos dice el autor para que nosotros, cuando vayamos a leer su novela, tomemos por un lado el libro de Dante, por otro su novela, y pensemos, bueno, esto es a ver, ¿dónde están los parentescos? Ciertamente hay una serie de parentescos en las imágenes, en la prosa de Marechal, que se asimilan bastante, desde el punto de vista formal, a fragmentos de la Vita Nuova. Por ejemplo, esta frase tan hermosa, ¿no?, del cuaderno de tapas azules: porque de amor es la carne de mi prosa y del color del amor se tiñe mi vestido, ¿no? Esto está sacado evidentemente de una imagen dantesca, color d'amore y di pietà sembianti, ¿no? No he querido abundar mucho en otros paralelos intertextuales, que los hay, solamente mostrar este. Sí diré que, por ejemplo, los dos poetas, tanto Dante como Marechal, a lo largo de sus reflexiones sobre la naturaleza del amor y la creación poética, van introduciendo poemas suyos para ejemplificar el discurso meditativo de sus libros. Y por supuesto también Marechal imita escenas. Bueno, aquí hay una de las escenas tópicas y digamos casi, vamos a decir, repetidísimas en la iconografía de Dante, que se cuenta 1000 veces en las escuelas en Italia, que es el encuentro del poeta con su amada Beatrice, el primer gran encuentro, ¿no?
En la Vita Nueva, lo hago con traducción de Julio Martínez Mesanza, se dice lo siguiente. Sucedió que esta dama admirable se me apareció vestida de un color blanquísimo, en medio de dos gentiles damas de más de avanzada edad. Y al pasar por una calle, volvió sus ojos donde yo estaba, lleno de temor, y por su inefable cortesía, recompensado por el cielo, me saludó muy virtuosamente. Marechal imita a Dante, por ejemplo, cuando el propio Adán / Marechal se encuentra por primera vez con su amada Solveig. Tan absorto estaba yo en la tarea de admirarla y tan inusitado era el revuelo que su presencia levantaba en mi ánimo que no supe contestar a su saludo cuando, tras oír mi nombre en boca de sus hermanas, ella inclinó la frente y abatió los ojos. Ciertamente hay algunas diferencias, pero las actitudes de los dos protagonistas de ese encuentro son muy semejantes. Nunca va a haber en el cuaderno de tapas azules marechaliano más acercamiento que el de la vida nueva, es decir, ninguno. El poeta se limitará a contemplar, a recibir visiones que le consagrarán en su idea de escribir para aquella de la que él no es digno digamos, de tener algo cercano a ella, pero y al final, por supuesto, el cuaderno de tapas azules, igual que en la vida nueva, la amada morirá, morirá joven. A Marechal, en el cuaderno de tapas azules, le interesa, podemos decir, el significado simbólico de Beatriz, que es análogo al de su Solveig, que es el nombre de la amada real en la novela de Marechal. Las dos conducen al poeta, a Dante o a Adán, a la contemplación del absoluto. Ambas, digamos, en términos de los Fedeli d'Amore, son representaciones del intelecto de amor. ¿Por qué intelecto de amor? Porque precisamente no se trata tanto de una pasión amorosa en donde los sentidos físicos ocupen, digamos, ni siquiera preponderantemente la hegemonía de la relación, sino que enseguida la atracción se realiza a través del intelecto y el intelecto la reelabora y la transfigura, la espiritualiza y la lleva a la contemplación también de una belleza mayor. Que esto es lo que aparece, por ejemplo, en esta imagen, en donde la mujer, si se fijan ustedes, eleva, mirando al poeta, pero llevando la mano hacia arriba, le conduce con su mirada hacia arriba, hacia las estrellas, ¿no? La vida nueva, en definitiva, ese injerto, podríamos decir que es un injerto del Adán Buenos Aires, se escribe sobre la plantilla, con un palimpsesto de la vida nueva. El cuaderno de las tapas azules de alguna manera se escribe teniendo en cuenta la vida nueva. Hay muchos otros puntos que yo ahora no quiero desarrollar para no extenderme demasiado, pero que he metido aquí en esta diapositiva, como pueden ustedes ver. Desde algunas ya las he mencionado, como todo esto, todo es más que un itinerario fundamentalmente sentimental, con poca acción, donde el poeta cuenta su enamoramiento y la sucesión de reflexiones, de poemas, incluso de extrañas visiones que le conducen a un proceso de deslumbramiento, de alguna manera después de desengaño y al final de muerte de la amada, ¿no? Porque la amada va a morir, tampoco se sabe muy bien por qué muere, porque los hechos puntuales no son importantes en el cuaderno de tapas azules, igual que no lo son en la vida nueva, ¿no? La amada, por otra parte, nunca es conocida por su nombre común, siempre aquí es aquella, siempre está rodeada de otras mujeres que alejan, siempre se encuentra en una posición distante con respecto al poeta. Ella se relaciona con la primavera en los dos casos y al final, en las dos obras, cuando ya se produce la muerte de la amada, se afirma que ambos, el poeta y ella, se unirán en el más allá. Bien,
Bueno, voy a parar un momento antes de seguir por si alguien tiene alguna pregunta o algo, si he ido muy deprisa. O sigo, como quieran. Me imagino que todos querrán continuar escuchando antes de... Vale, sigo. Entonces, voy a volver a compartir, pero he hecho este pequeño parón sobre todo para subrayar que mi exposición tiene dos partes, ¿no? Esta primera parte en la que me he limitado a explicar algunas cuestiones contextuales de el Adán Buenos Aires y después a su relación con una de las partes del Adán, el cuaderno de tapas azules. También les voy a decir una cosa, a mí no me interesan demasiado personalmente las huellas dantescas en el cuaderno de tapas azules. ¿Por qué? Porque ya me las dijo su propio autor. Su propio autor en unas de las diapositivas decía, en un articulito posterior titulado Claves de Buenos Aires, decía, a mí me interesa Dante, sobre todo, dice, más que en la comedia, en el cuaderno de tapas azules. No me interesa tanto la comedia ahora como la vida nueva. Esto es lo que quería Marechal insistir. Y a mí me parece muy bien que los escritores ejerzan de profesores y que quieran que las obras sean leídas como ellos quieren. Yo creo que todos tenemos derecho a eso, todos queremos ser interpretados pues como a nosotros nos gusta, ¿no? Lo que pasa es que si un escritor se somete publicando a la lectura de muchos miles de personas, tendrá que admitir que quizás lo que él dice sobre sí mismo no es la única verdad, de la misma manera que lo que nosotros pensamos sobre nosotros mismos, sobre cada uno de nosotros, no es, por cierto, la única verdad, sino que la verdad pasa también por el diálogo con los demás sobre nosotros mismos. Eso es el interés que me parece que tiene la crítica literaria. Entonces, no solamente, como digo, creernos lo que nos dice el autor, sino tratar de ir un poquito más allá. Por eso voy a recordar aquello, ¿no? Cuando Marechal decía, no, si, no se fijen tanto en la comedia, fíjense ustedes más en la vida nueva y en el cuaderno de tapas azules. Yo voy a decir, bueno, vamos a ver qué me puedes decir tu texto, qué me puede decir tu texto en relación con la comedia y concretamente con el infierno. Vuelvo a compartir porque esta es la segunda parte entonces de mi intervención. Yo les decía que Adán Buenos Aires tiene, recuerdo, tres partes. La primera, que se refiere en 2 días a la vida de este personaje. La segunda, Cuaderno de tapas azules, que es una reescritura de la Vita Nuova. Y la tercera, El viaje a Cacodelfia, que es un texto cómico, satírico, en donde Adán es conducido a una ciudad absurda, cómica, más bien grotesca, en donde los habitantes de Buenos Aires son alojados en una especie de infierno y en donde se les somete a muy distintos tormentos. Pero los tormentos son cómicos. Vamos a verlo enseguida. Esta ilustración, por ejemplo, se inspira en un episodio en el que Adán, que es este aquí, y su acompañante, el Virgilio del que ahora hablaremos, son agarrados por un cíclope y llevados a trote, un trote bastante poco épico, podemos decir, porque la descripción que da Marechal es muy escatológica, por todo el infierno de la gula, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Entonces, mi pregunta, una de las preguntas, no sé si ustedes ya, supongo que con bastante más autoridad que yo, seguramente alguno de los ponentes de este seminario se ha hecho esta pregunta, ¿no? ¿Por qué la gran obra de Dante se llama comedia, ¿no? Que ustedes ya, bueno, estos ya saben, el término divina comedia es posterior, ¿no? Y se debe a Boccaccio y apareció en las traducciones castellanas pues un siglo y pico después de la publicación de la comedia en toscano, ¿no? Pero el propio autor, el propio Dante se vio en la necesidad en algún momento, en alguna carta a unos amigos, de precisar por qué le había llamado comedia a un texto tan poco cómico.
al menos en lo que nosotros entendemos normalmente como comedia, ¿no? Una de ellas, una de las razones, él daba dos en distintos lugares. Una es la del final feliz. Según Dante, ya digo, en una epístola a un amigo, la tragedia va de un comienzo tranquilo a un final terrible, mientras que la comedia realiza el camino inverso. De manera que, como la fe ilumina el camino de Dante y lo termina llevando hasta el paraíso, hablamos de una comedia. También algunos otros intérpretes han hablado del carácter teatral, y hay mucho de teatral, sin duda, en las escenas que van desarrollándose en el itinerario Veduta-Tumba de Dante y Virgilio. Pero hay otra opción, ¿no?, que es el modus loquendi, el modo con que se dicen las cosas en la comedia, ¿no? Esto le lleva, bueno, digamos, necesita una cierta precisión. Desde la antigüedad se había establecido en la retórica clásica la existencia de al menos tres estilos. Un estilo, digamos, adecuados, cada uno de esos estilos lingüísticos, al asunto de la obra que se había de escribir. Así, se decía que un estilo sublime correspondería, por ejemplo, a obras de género sublime, por ejemplo, la tragedia, ¿no? El estilo humilde, el más bajo de todos, correspondería a la comedia, porque es el género inferior en cuanto al asunto desde la poética de Aristóteles. Y podríamos hablar incluso de un estilo medio que toma características de uno de los dos estilos, ¿no? Dante había defendido en De Vulgario Eloquentia la necesidad de que los idiomas romances tuvieran un estilo sublime y que no eran necesariamente inferiores para tratar grandes temas, como hasta entonces se había ido consagrando dentro del estamento letrado, ¿no? Así que uno diría, de acuerdo, entonces la comedia sería un estilo sublime porque se habla de algo extraordinario. Sin embargo, un análisis detenido de la lengua utilizada por Dante, vemos que Dante en realidad mezcla estilos y si ciertamente a veces emplea términos elevados, otras, ahora no me da tiempo, otras realmente emplea términos incluso extraordinariamente coloquiales, ¿no? Incluso en el propio paraíso, ¿no? De ahí que esto no me interesa tanto, esta reflexión, para hablar de Dante, cuanto para hablar de Marechal, porque Marechal claramente también utiliza dos códigos sobre los que va transitando, un código alto, culto, y otro muy chocarrero, muy obsceno, muy grotesco, como enseguida van a ver. Bueno, mi disertación, los 15 minutos que voy a dedicar, 10-15 minutos ya, no teman, ya podemos dejar un rato también a lo mejor para preguntas. Es cómo está diseñado cada uno de los infiernos, ¿no? Dante presenta siempre un itinerario en que los condenados siempre repiten las acciones y el carácter que tenían durante su vida terrenal. Algunos de sus amigos son incluso, y esto es muy notable, amigos del propio poeta y son condenados, ¿no? E incluso el propio poeta les manifiesta simpatía y comprensión, cosa que también ocurre, por cierto, en Cacodelfia. Lo más interesante que he leído sobre el infierno es la teoría de Auerbach, en el clásico libro Mimesis, acerca del tratamiento de las figuras. Es decir, que cada uno de estos personajes que aparecen no son tanto alegorías descarnadas, sino que son personajes históricos enmarcados en un contexto histórico concreto, con nombre y apellidos, y ellos reflejan una conducta. De alguna manera, como dice Auerbach, no son un signo, son un acontecimiento. Son al mismo tiempo individuos singulares que son llamados, convocados a anticipar, como las figuras bíblicas, conductas humanas posteriores incluso podríamos decir a la lectura del infierno, ¿no? Marechal no pretende tanto. En Marechal el infierno no es eterno,
Y sus condenados no son figuras en el estilo que he leído de Auerbach, como vamos a ver enseguida. Son claves personales, satíricas, de personajes muy concretos. Entonces, además, para colmo, ese viaje rarísimo, que ahora vamos a ver algunos ejemplos, que hace Marechal por el infierno cacodélfico, parece un viaje no solo de broma, sino que por el contexto total de la novela te hace pensar que son personajes que después de este pasaje, como si fueran criaturas de Guiñol, volverían después a la vida visible, en el Buenos Aires visible el domingo o el lunes. Casi se podría decir que Cacodelfia es un sueño. Ciertamente también Dante puede ser un sueño, pero el sueño de Dante es muy real, se presenta internamente como algo real. Entonces, los condenados, como digo, sí son seres reales, también son rastreables, pero al no ser eterno el tormento, la representación ya no solo es menos terrible, sino que sobre todo, me parece, y esta es una de las líneas fundamentales en las que debemos entender la lectura dantesca que hace Marechal, lo que quiere Marechal, como en el resto de la novela, es adherir a su representación literaria un nombre prestigioso de la literatura occidental, como es Dante. ¿Para qué? Para establecer la literatura argentina y este infierno cacodélfico dentro de todo un proceso que yo llamo de mitologización, podemos decir, de instaurar una línea de tradición entre Dante y él mismo como representante de la literatura argentina. Representantes de un mismo canon, un canon occidental de la literatura. Perdón. Bueno, algunas otras semejanzas y ya voy terminando. El Virgilio de Marechal es Schulz-Solar, el llamado astrólogo Schulz, en realidad. El astrólogo Schulz es un personaje muy extravagante, muy cómico, muy divertido, que se inspira en un artista porteño medio loco, pero también genial, llamado, que firmaba sus obras como Schulz-Solar. Ahí lo tienen, a Alejandro Schulz-Solari, como se llamaba en la realidad, o Schulz-Solar, como era su nombre artístico, y una de sus obras. La mayor parte de las obras de Schulz-Solar presentan una especie de distopías cómicas, utopías cómicas más bien, de corte urbano, en donde unos personajes van desfilando por ciudades fantásticas, fantasmagóricas en ocasiones también. Y no es demasiado decir que la geometría con la que Marechal presenta su viaje por esta ciudad de Cacodelfia se inspira en las pinturas de Schulz. Además, todos los personajes condenados allí son personajes reales que conoció Marechal y algunos muy conocidos. Por ejemplo, ahí a la derecha, Borges, que fue primero amigo y luego enemiguísimo de Marechal, aparece metido en un infierno de literatos, condenado por hacer poesía criollista y hacer poesía absurda, ¿no? Victoria Ocampo, la gran mecenas de la literatura argentina, es objeto de una burla muy cruel, hoy día diríamos muy machista, en la que, porque se la ubica en el infierno de la lujuria y se le acusa a doña Titania, así aparece con ese nombre, de esconder sus propósitos lujuriosos, invitando a famosos filósofos, científicos, artistas europeos con los que conformar una especie de harén porteño, ¿no? Roberto Al, que es que está aquí a la izquierda, este señor también aparece como un enloquecido periodista que trabaja también en un infierno para periodistas, en el infierno de la codicia. En fin, que cada uno, estos son solo algunas muestras de los muchos infiernos, y infiernos a veces, como digo, muy grotescos. Por ejemplo, el infierno de Cacodelfia está dividido en 7 pecados capitales. Por ejemplo, en el infierno de la gula, pues aparecen 3 personajes en los que se habla que están condenados a comer como locos en una especie de banquete gigante,
y cuando no pueden más son llevados a una especie, pues ahí tienen ustedes, de retrete, en donde hacen sus necesidades y luego son agarrados otra vez por unos cíclopes y llevados a comer constantemente sin parar. Ese es cada uno de ellos contará a Dan y a Schulz Solar, al astrólogo Schulz, el motivo de su condena, ¿no? Y siempre es una historia cómica bastante grotesca, ¿no? La misma geometría con la que Marechal imagina su infierno está evidentemente inspirada en el infierno dantesco. Si el infierno dantesco tiene una forma de embudo con 9 círculos en forma de espiral, en donde cada uno de ellos aparece con cada uno de ellos está dedicado a una condena. Aquí, esto es un dibujo del propio Marechal, tenemos un dibujo, un esquema que hace antes de escribirlo, antes de escribir el infierno. Como ven, en realidad esto es un rombo, porque Marechal pensaba escribir también un ascenso al paraíso. Entonces, los dos, el paraíso y el infierno, se representan como dos triángulos en espiral, una ascendente y otra descendente, con un vestíbulo, 7 estancias correspondientes a los 7 pecados capitales y un centro final en donde se aloja una especie de ser infernal, el Paleógogo. Eso se puede, creo, no sé si se puede leer aquí, Paleógogo, pero esto que escribe Marechal es a partir de esta línea, que sería la línea de la Tierra, aquí sería donde se ubicarían todas las estancias de la ciudad de Cacodelfia, que, como digo, tiene forma de triángulo, con pasillos en espiral, que va llevando por los 7 pecados capitales hasta llegar al centro final. Y ya voy acabando, ¿no? Me quiero detener solamente en un detalle. Como creo que saben ustedes, el diablo, Lucifer de Satanás, de su Satanás, ¿no? Más bien de Dante, es un ser monstruoso al que el poeta observa con estupor, porque está en el centro de la tierra, aprisionado por bloques de hielo, mientras devora incesantemente los cuerpos de 3 traidores, de Judas, de Bruto y de Casio, con 3 cabezas simultáneas. Este ser inhumano tiene, sin embargo, un aspecto ridículo también. ¿Por qué? Porque, como he dicho, está en el centro de la Tierra, pero está boca abajo. Entonces, entre los hielos, Dante se va acercando a donde está el monstruo que no se puede mover y lo ve como está en realidad patas abajo. No se puede mover, está aprisionado por el hielo y digamos, la parte que correspondería al hemisferio norte es la parte en la que está las patas del individuo, ¿no? En realidad es un Lucifer poco ridículo. La iconografía dantesca, gracias sobre todo a los magníficos grabados de Doré, ha perpetuado una especie de infierno muy particular de Satanás absolutamente aterrador. Pero hay que decir que las imágenes diabólicas de la Edad Media, contrariamente a lo que se suele pensar, suelen tener más bien un carácter burlesco. El diablo no es tanto un ser que inspira terror. Eso viene más bien en la Edad Moderna, desde la temprana modernidad, desde el siglo XVI en adelante, sino sobre todo muchas veces, tanto en la religiosidad popular como en el pensamiento teológico, como pongo aquí, se relativiza o si directamente se niega la esencialidad del mal, que es ante todo ausencia de bien. Por tanto, el diablo no es un verdadero rival ante Dios, y por eso es ridículo. Y por eso, frente a los santos, muchas veces en las leyendas populares, es un individuo de poca capacidad. Solamente puede ser aterrador, dice la teología, dice la pastoral, frente a aquellos que están sometidos al pecado, pero no ante los santos. Y ahí me acordaba yo ahora, por ejemplo, de un texto que estoy estudiando, que es La vida de Santa Rosa de Lima, un poema épico de comienzos del siglo XVIII, perdón, 18, en donde se relatan, por ejemplo, las peleas
entre la santa, la jovencita Rosa, y el diablo que se le aparece por las noches. Y como gracias a la santidad inaccesible de Rosa, el diablo no puede nada, al final, dice al final de un canto el poeta, y Luzbel, escondiéndose en su miedo, porque no le oiga Rosa, brama quedo. Escondiéndose en su miedo en el infierno, pues brama, pero brama quedo, ¿no? Es decir, esa es tan poco ridícula, forma parte de alguna manera de la cultura católica que todavía se perpetúa, por ejemplo, en este poema colonial. Pero vuelvo esto era solamente un momento y vuelvo ya al final. Entonces, en el final, y es uno de los finales, digamos, más famosos de la literatura argentina, Adán y su amigo Schultz se encuentran en una olla en donde aparece un individuo bastante feo, monstruoso, y bueno, voy a leer casi, les diría a usted, les voy a leer el texto y luego voy a comentar algo, ¿no? Descendimos el uno detrás del otro, dice, voy a dejar de compartir un momento, ¿no? El uno detrás del otro, es decir, el astrólogo Schultz y Adán, cierta escalerita helicoidal que nos condujo al borde mismo de la gran olla en que terminaba el infierno schultziano. Me asomé a la olla y en su fondo vi estremecerse una gran masa como de gelatina que daba la sensación de un molusco gigante, aunque no lo era. Es el paleogogo, me advirtió Schultz gravemente. Volví a contemplar el monstruo y aunque no le noté forma de maldad alguna, me pareció que las reunía todas en la síntesis de su masa ondulante y que las abominaciones del infierno schultziano que acabábamos de ver tomaban origen y sentido en aquel animal gelatinoso que se retorcía en la gran olla. ¿Qué le parece?, me interrogó Schultz. Le contesté. Más feo que un susto a medianoche, con más agallas que un dorado, serio como bragueta de fraile, más entrador que perro de rico, de punta como cuchillo de viejo, más fruncido que tabaquera de inmigrante, mierdoso como alpargata de vasco tambero, con más vueltas que caballo de noria, más fiero que costalada de chancho, más duro que garrón de vizcacha, mañero como petiso de la bandera, solemne como pedo de inglés. Fin, y con eso acaba efectivamente la novela, con ese solemne como pedo de inglés, que es yo creo una gran broma, pero parece como si ese solemne como pedo de inglés quisiera quitarle toda importancia, toda relevancia a ese personaje. El personaje parece, pero algunos críticos han dicho, bueno, en realidad no es el diablo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo he tenido la ocasión, la suerte, de poder mirar los manuscritos del Adán, y hay una nota que al final el autor no incluyó, pero que es muy relevante. Entonces, hay una flechita que cuando dice el personaje de Schultz es el paleogogo, y después también dice, pero esto lo tachó Marechal, o la serpiente antigua, o cualquiera de los muchos nombres que le han dado, y le darán, o tanto da, lo que algunos llamaron la serpiente antigua. Bueno, claro, ahí las referencias ya a la serpiente ya son muy claras para cualquiera y por supuesto para cualquier lector de Dante. Marechal pensó en un diablo todavía más ridículo que el de Dante y con eso quiso concluir la novela. Bueno, esto es todo lo que quería decirles. Siento si me he extendido un poquito, como ven, la novela tenía su cierta complicación. Y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Javier. Realmente lo hemos disfrutado muchísimo. Alba María tuvo que dejarnos hace un ratito, ha puesto su mensaje. También ella lo ha disfrutado mucho y eso es una muy buena señal. Y bueno, me hubiera gustado escuchar sobre el dragón sonriente, porque a mí siempre me hizo muchísima gracia. Pero no importa, no te preocupes. Hay muchísimas cosas. Me hubieras dicho antes. No, yo tenía una pequeña pregunta, aprovecho que tengo el micrófono porque soy el presentador, etcétera. Porque, claro, hay un artículo muy, muy simpático de Giorgio Agamben sobre el nombre de la comedia.
¿no? Y bueno, a mí me convenció bastante, porque utiliza también las cartas de Dante a distintos personajes, etc. Y una de las cosas que dice es que, claro, llega como a la conclusión de que no puede ser tragedia, porque dentro de la llamada historia de la salvación, digamos, no hay tragedia, porque lo que hay es la justificación del malvado, del pecador, ¿no? Y entonces Dante, que está como sometido a todas las pasiones, etcétera, no puede ser un personaje trágico, sino más bien un personaje cómico, en el sentido de que es culpable. O sea, el personaje trágico no tiene culpa subjetiva, tiene solamente una culpa objetiva, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, lo que se ve es un análisis muy fino por ese lado. Me parece muy interesante. Eso. Sí. Bueno, por un lado, me parece que lo de Agamben es una relectura, como dices, muy sutil de lo que yo he desarrollado de forma muy sintética en la propia concepción que Dante tenía de su obra, ¿no? Si acaba bien. Por otro lado, no sé si Agamben habrá leído a Marechal, pero seguro que le hubiera gustado la teoría de Marechal sobre la risa, porque para Marechal, digamos, la comedia o la risa, eso lo dice en algún otro lugar, es un objeto muy serio, porque permite conocer la relatividad de nuestras limitaciones, y al producir ese conocimiento nos alimenta hacia la salida, digamos, de nuestras propias preocupaciones, ¿no? Hay una fórmula de Marechal en un personaje famoso: de todo laberinto se sale por arriba, que yo siempre lo he citado muchas veces, y ese de todo laberinto se sale por arriba, si te fijas, no solamente es una salida ingeniosa, sino me gustaría decirlo así, es como si te imaginas a Teseo, que en vez de hacer lo que le han dicho, que es escapar por el ovillo, dice: ¿qué demonios? Voy a hacer trampa. Voy a subir a la pared, veo dónde está el final y llego antes. Y tenía razón, ¿no? Es decir, cómo haciendo trampa de forma cómica, al final vas a resolver, a lo mejor, haciendo trampa de la buena, es decir, resolviendo de forma ingeniosa los problemas, incluso cómica, salteándose un poco la solemnidad de lo escrito, de lo normativo. Sin embargo, puedes llegar a darte cuenta de cómo vas a salir de tus propios problemas, ¿no? Bueno, no sé si me he ido ya un poco lejos, pero en fin. No, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Bueno, voy a invitar a los presentes a que puedan intervenir, comentarios, preguntas. Perdón, ya que nadie se anima a aprovechar el pánico. Adelante, Marcelo. Gracias. Bien, no, ante todo, gracias, Javier, por la conferencia. Aprendí un montón. Confieso, soy, digamos, bastante ignorante en cuanto a la obra de Marechal, y un poco mi pregunta va por ese lado, ¿no? Al comienzo subrayabas, digamos, el carácter maduro, entre comillas, tardío, digamos, del descubrimiento de Dante de parte de Marechal, ¿no? Y la pregunta que me ha surgido, digamos, en ese momento es si digamos, la retoma, la reescritura de Marechal de la Vita Nuova o Después del Infierno, ya en su madurez, digamos, se enfoca en la perspectiva que has descrito únicamente del, ¿no? de descubrimientos del libro de Luigi Valli, etc., ¿no? En otras palabras, si no hay una parte, una dosis, digamos, del joven vanguardista Marechal que vuelve al reescribir La Vita Nuova, o sea que es una obra también, no solo de juventud de Dante, ¿no? Sino de re vanguardia, digamos, incluso ahorita, ¿no? Y obviamente la comedia también, ¿no? O sea, basta
chequear la lectura de Joyce, por ejemplo, la relación de Joyce con Dante, etc., ¿no? Entonces lo que me picaba un poquito es si esta reescritura, digamos, este encuentro tardío, esta reescritura de parte de Marechal, cómo se termina o cómo se proyecta hacia adelante, digamos, cómo se termina de articular para proyectarse con el Marechal joven vanguardista, entre comillas, ¿no? Pero ya más desde el punto de vista de no sé, de la escritura, finalmente la vida nueva es también ese deseo, ¿no? O sea, decir de ella lo que nunca se ha dicho, decir, es un proyecto de escritura, digamos, ¿no? Ya, lo de verla en el cielo, es algo que todos queremos, pero ya escribirla, decir lo que de ella se ha dicho, quizás no tanto, ¿no? Eso, por favor, gracias. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Es una pregunta que toca temas muy, muy sugestivos. Para tratar de responderlo, primero quizás otra vez voy a recordar la cronología, ¿no? 1948, la publicación de esta novela. Ahora, quizás yo no lo señalé suficientemente, es una novela que Marechal empieza a escribir en el año 1930, o sea, cuando tiene 30 años. Entonces, y cuando está dejando de alguna manera ya la primera juventud. Entonces, tarda 18 años en escribirla, obviamente no hace otras cosas por el medio, y cuando la saca a la luz en el año 48, es digamos, es una mirada hacia la juventud, pero hecha desde un hombre ya maduro. Entonces, eso permite unas intersecciones entre fuentes, lecturas, fascinaciones de juventud y madurez que están conviviendo. Entonces, eso es lo que explica que sea una novela en muchos puntos, vamos a decir, no me sale la palabra, pero vamos, una especie de examen de conciencia vanguardista, donde se habla efectivamente también de un literario sentimental, de un amor platónico de juventud, pero que acuda, digamos, a un monumento literario que no era, digamos, la referencia que tenían sus escritores jóvenes porteños de los años 20. Digamos, tanto me refería a Marechal igual que a Borges, porque Marechal y Borges descubren, bueno, por supuesto, lo debieron de leer de aquella manera, pero lo debieron de leer, lo debieron de conocer antes, por supuesto. Pero es cuando de verdad activan su lectura, la hacen viva y la incorporan a su caudal expresivo. La obra de Dante es ya en la treintena, es en la década de los 30, cuando ellos ya han dejado atrás la juventud vanguardista, en donde a ellos les interesaba más el cubismo, Marinetti, el verso libre, los experimentos de Guillermo de Torre y todas estas cosas, ¿no? No sé si te he respondido, pero por ahí un poco va la cosa, la fusión entre vanguardia y clasicismo, porque para ellos Dante es lo clásico por excelencia, ¿no? Gracias. Nada, no pasa nada. Si alguien se tiene que ir, puede irse tranquilamente, ya llevamos mucho rato. ¿Alguien más quiere hacer alguna intervención? Parece que hay mucho silencio. Una pregunta muy tonta. Il linguaggio segreto di Dante, de Fedeli d'Amore. La foto que pusiste de ese ejemplar es del ejemplar que tenía en su biblioteca Leopoldo Marechal. Sí. ¿Y por? No, porque como tuviste el privilegio de meterte en todos los libros de Leopoldo... Bueno, sí, bueno, la biblioteca, sí, la biblioteca es un tema con muchas cosas que tienen que ver con la intrahistoria textual de Marechal. Pero mira, ya que me habías dicho antes lo de los dragones,
no sé qué es lo que me querías preguntar, pero voy a compartirles un momento algo sobre dragones. Te diré, espera un momentito. Ay, no, espera, voy a volver a dejar de compartir un segundito. No sé qué pasa, que no... claro, que es que no tengo un segundito. Voy a hacer una cosa, voy a detener. Esto lo voy a sacar. Vale, y esto lo saco también, de acuerdo. Quería enseñarles, como ya es lo de los dragones, ahora voy. Ya está. Claro, el dragón que tanta gracia te hace es uno de las muchas referencias al arte de su amigo Jules Solar, ¿no? El dragón era una figura que al artista argentino Jules Solar le inspiraba muchísimo, ¿no? Entonces aquí, si pones dragón Jules Solar en Google, de inmediato te sale este cuadro, que es una especie de, bueno, ya ven un poco el personaje de Jules Solar, por ejemplo, el astrólogo Schultz es un personaje divertidísimo, la novela tiene momentos francamente cómicos, pero que su misma pintura parece cómica realmente, aunque él la tomaba muy en serio, ¿no? Y entonces él pinta el dragón, que es una figura que simbólicamente en Occidente tiende a ser negativa, pero que la tradición oriental, y tampoco siempre en la occidental, a veces en la occidental, no es tan negativa. Ustedes saben que en China, por ejemplo, el dragón es el animal excelso por excelencia, ¿no? A mí siempre de niño me preguntaba, ¿por qué los chinos le pondrán a sus restaurantes gran dragón si el dragón es horrible? No, pero lo dragónico en China no es el dragón de San Jorge, no es un monstruo. El dragón tiene mucho que ver con el significado hermético es un animal espiritual y también vinculado a veces al eterno retorno y por tanto a la resurrección. Aquí este dragón, que es un dragón que parece cómico, ciertamente está llevando, fíjense ustedes, todas las banderitas de América Latina, porque es una especie de pintura utópica simbólica en la que las tres grandes religiones, no olvidemos que el judaísmo, el cristianismo y el islam están en la boca del dragón neocriollo latinoamericano, donde están todas las banderitas de América Latina y surca los cielos, mientras se enfrenta por aquí a unas banderitas de las antiguas potencias coloniales. Ahí estamos los españoles, que no tenemos mucho cancha ya, porque aquí están los yanquis, que tienen una bandera más grande, los portugueses tienen menos, también están los alemanes, los franceses, los ingleses, pero es una especie de reivindicación de la independencia de América Latina como la futura patria espiritual del mundo, ¿no? Bueno, todo esto tiene bastante de esotérico y de pintoresco, y el dragón el dragón ese sonriente y buena gente, ¿no? que pinta Marechal es un homenaje a la propia pintura de Jules Solar. Perfecto, te agradezco. Muy bien. Vamos a convocar por tercera y última vez si alguien quiere hacer algún comentario o una pregunta. Si no, no pasa nada. Pues nada, ¿no? Muy bien. Pues entonces, te agradecemos muchísimo, Javier, por la exposición. Ha sido muy agradable, brillante como siempre, y hemos podido ingresar a estos paralelos entre Dante y Leopoldo Marechal. Paralelos buscados, paralelos intencionales, tal como también hizo el propio Dante con Virgilio. Pues aquí la vemos a Laura, yo creo que a ella le toca la despedida. Antes tal vez querrás decir algo, Laura. No, nada, yo he encendido la cámara justamente para que podamos despedirnos bien. Quería agradecer muchísimo al profesor Navascuez, ha sido una charla que verdaderamente yo creo que a mí me ha encantado, pero yo creo que a todos. A mí me ha encantado, sabemos que le ha encantado a Alba María Paz Soldán, a Andrés, y bueno, yo creo que con eso ya podemos decir que todos estamos encantados. Vamos.
Gracias a ustedes por su atención. Pues bueno, entonces, si nadie más tiene preguntas y reiterando nuestro agradecimiento, no sé, Marcelo, si quieres decir algo. No se te oye, Marcelo. Sin micrófono. Más que activar el micrófono. Perdón, no, decía que nada, que lastimosamente seguimos con esto de las teleconferencias y no podemos ir a tomar un traguito a la esquina después. Eso estaría muy bien, pero Después. de momento solamente nos vemos. El sentido del gusto virtual todavía no lo han perfeccionado. Pues bueno. Gracias, gracias. Bueno, ya podemos entonces, Néstor, terminar con la transmisión en vivo y yo cierro la reunión. Así que Muy hasta bien. luego. Bueno, muchas gracias a todos.